Este cuento se llama León Pirata. El papá de León era capitán de un barco pirata con 3 piratas, el alto, el bajo y el gordo. El alto manejaba el timón, el bajo limpiaba y el gordo cocinaba. El barco navegaba todo el año por el mar. Solo una vez al mes alcanzaba durante un día frente a la isla donde vivía la mamá de León, a quien no le gustaba mucho la vida de los piratas, porque se mareaba cuando un barco se mecía sobre las olas. Después del nacimiento de León, sus papás habían decidido, mientras sea pequeño, se queda en la isla. Cuando mida 1 metro, subirá a bordo. Ahora, León medía 1 metro con 5 centímetros. Vivía en el barco e iba a la isla todos los meses a visitar a su mamá. Ahí, su papá conseguía agua potable y provisiones, y el gordo, el bajo y el alto cargaban carne, huevos, harina, verduras y otras cosas sabrosas hasta el barco. El papá de León era, a decir verdad, un dragón. En realidad, los piratas asaltaban barcos, pero ahí por donde navegaba el papá de León no había barcos con tesoros. Ahí solo había barcos pesqueros, de los que no había nada que sacar. Por eso, el papá de León buscaba el barco del que le había hablado su abuelo. Hace 100 años, le había dicho, se hundió delante de una islita diminuta, con baúles llenos de oro. El mar de ahí es tan poco profundo que la punta del mástil sobresale por encima del agua, solo que había olvidado dónde quedaba la islita diminuta. Y por eso, el papá de León llevaba años recorriendo la zona en busca de la punta del mástil. A León le gustaba estar en el barco. Donde más le gustaba era donde el gordo, en la cocina. Cuando sea grande, también quiero ser cocinero, le dijo una vez al gordo. Imposible, gritó el gordo. Tienes que ser capitán, pues tu abuelo y tu bisabuelo también fueron capitanes. Eso se llama tradición. Y si no la sigues, tu papá se morirá de angustia. León no quería que su papá se muriera de angustia, así que se entrenó para ser capitán. Aprendió cómo amarrarse el pañuelo de pirata, cómo treparse al mástil con el puñal entre los dientes y cómo blandir el sable. También aprendió a pintar cráneos blancos sobre banderas negras y a contar ágilmente, porque un capitán tiene que saber cuántas monedas de oro hay en el baúl del tesoro. Y todos los días se sentaba en la proa y buscaba la punta del mástil, pero a escondidas. Cuando su papá no se daba cuenta, iba sigilosamente a la cocineta a ver al gordo y le ayudaba. Y todas las noches se llevaba el libro de recetas a la hamaca y leía antes de dormirse. Un día, de la nada, llegó una ola inmensa, cayó sobre cubierta y se llevó consigo al gordo, que estaba en la borda limpiando la tabla de cortar. Pero no se ahogó, llegó sobre la tabla a una isla y allí se casó. El papá de León dijo, de ahora en adelante cocina el alto. Yo no sé cocinar, protestó el alto. El papá de León le lanzó su mirada aterradora de jefe pirata y bramó. Cualquier zopenco puede cocinar, a la cocineta, andando. El alto se fue con paso inseguro a la cocineta y el papá de León le gritó por detrás, hoy quiero estofado, a las 12 en punto. A las 12 en punto, el alto salió a cubierta con la olla del estofado. El papá de León se llenó de la escudilla hasta el tope, pero no había pasado ni 2 bocados cuando soltó un grito ahogado. ¡Agua! Y se tomó un jarrado de un solo trago. Después se enjugó las gotas de sudor de la frente y resopló. Infeliz, ¿qué demonios es esto? Lo que dice la receta, tartamudeó el alto. 2 kilos de carne, 1 kilo de ají molido y una cucharada de cebolla, le dijo. En el libro de recetas dice 1 cucharada de ají molido y 1 kilo de cebollas. Uno solo no puede ser tan tonto, bramó el papá de León. Agarró la jarra de agua y se la tiró al alto en la cabeza.
No aguanto más, exclamó el alto. De todos modos estoy harto de andar buscando tu punta del mástil. Salió como un rayo hacia la popa, se trepó por la borda, saltó al bote auxiliar, cortó la soga con el puñal y se alejó remando. El papá de León dijo: de ahora en adelante manejo yo el timón y el bajo cocina. Después sacó la caja de galletas y repartió lo que había entre los tres, pero no quedó lleno. Por la noche el estómago le crujía como si tuviera dentro un perro gruñón. Al día siguiente, el papá de León le dijo al bajo: hoy quiero asado de cerdo, y mucho, pues no he comido nada decente desde anteayer. El bajo se fue a paso lento a la cocineta. A las 12 en punto salió a cubierta con una masa compacta, negra como el azabache, y el papá de León bramó: infeliz, ¿qué has hecho? Ni idea, tartamudeó el bajo. Lo que dice en el libro de recetas. Lo dejé 3 horas en el horno. León dijo: le pusiste demasiada leña. Uno solo no puede ser tan tonto, bramó el papá de León. Cogió la masa negra como el azabache y se la tiró al bajo a la cabeza. Yo tampoco aguanto más, exclamó el bajo. De todos modos estoy harto de andar buscando tu punta de mástil. Agarró un salvavidas, saltó al agua y pataleó hasta una isla. El papá de León dijo: de mañana en adelante cocino yo. Luego fue a la despensa en busca de galletas, pero ya no quedaba ni una. Entonces sacó una canasta de zanahorias y se las zampó todas junto con León. Pero no quedó lleno. Esa noche el estómago le crujió como si tuviera dentro 2 perros peleándose. A la mañana siguiente, el papá de León se quejó: me muero de hambre, ahora mismo voy a prepararme una sopa de harina bien espesa y con mucha manteca de cerdo. Corrió a la cocineta y no tardó en salir a cubierta con la olla de la sopa. León miró hacia adentro y preguntó: ¿por qué hace espuma la sopa? Ni idea, masculló el papá de León y se llevó la cuchara a la boca. Apenas tuvo la boca llena de sopa, salió corriendo a la borda y vomitó en el mar, con unos gemidos espeluznantes. León esperó hasta que su papá terminara de vomitar. Después le preguntó: ¿puede ser que le hayas echado jabón blando en vez de manteca de cerdo? Puede ser, sollozó el papá de León. Se echó al suelo, acabado, y gimió: me muero de hambre, en serio, me muero de hambre. León pensó: quizá morirse de hambre sea aún peor que morirse de angustia. Corrió a la cocineta, echó manteca en la sartén y anillos de cebolla y rebanadas de pepinillo en salmuera, añadió huevos, dejó que todo se cocinara. Le llevó la sartén a su papá. Este devoró sonoramente el revoltijo. Cuando la sartén quedó vacía dijo: estos 3 días espantosos me han enseñado que el cocinero es el hombre más importante a bordo, y como algún día serás el hombre más importante a bordo, quiero que de ahora en adelante te entrenes para cocinero. Pero tengo que ser capitán, dijo León, por la tradición. Da igual, exclamó el papá de León, serás el primer cocinero con rango de capitán, y el entrenamiento empieza ahora mismo. Propongo que el ejercicio de hoy sea unas albóndigas de tocino. Entonces León dio un brinco y le mordió la nariz. En vez de besos, los piratas se dan mordisquitos en la nariz, y puesto que al morderse la nariz los piratas cierran los ojos, como la demás gente al besarse, León y su papá no vieron que su barco pasaba junto a una isla diminuta y que frente a esa isla la punta de un mástil sobresalía casi todo 1 metro por encima del agua. Pero no importa, los dos tenían por delante muchos años para encontrar juntos el barco hundido. Bueno, chicos, resulta que así como León trataba de cocinar muchas cosas, resulta que en la cocina se producen muchas reacciones químicas. Dentro de esas reacciones químicas hay unas en particular que se llaman la desnaturalización de las proteínas, y lo vamos a ver con algunos ejemplos sencillos. Para este primer ejemplo vamos a tener alcohol, un huevo que no esté cocinado, un huevo crudo, y un recipiente que sea un poquito hondo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a romper el huevo y lo vamos a poner en el recipiente. ¿Listo? Con mucho cuidado de que no se os vaya a regar.
y lo soltamos. Entonces fijamos y lo soltamos. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a observar cómo está el huevo en este momento. Resulta que el huevo en esta parte está amarilla, ¿verdad? Y tenemos el centro que está totalmente amarillo también. Vamos a observarlo, obsérvenlo bien. Listo, puede tener algunos residuos, a veces aparecen algunos residuos de vasitos sanguíneos. Y lo tenemos de esta manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos, después de observarlo, a aplicar alcohol sobre el huevo. Lo tomamos y vamos a aplicarlo simplemente. Cuando ya lo hayamos terminado de aplicar, entonces nos vamos a acercar y vamos a observar qué empieza a suceder después de haberle puesto el alcohol al huevo. Después de pasados unos segundos vamos a ver que en este caso empieza a transformarse la estructura del huevo en esta parte que les estoy señalando. Vamos a acercarnos un poco más y nos vamos a dar cuenta que pareciera que en esta zona se está poniendo como pequeñas burbujas o pequeñas bolitas. Resulta que antes, cuando teníamos el huevo recién puesto, teníamos una estructura uniforme. Esto no se presentaba, teníamos que todo era igualito. Resulta que cuando yo le aplico el alcohol, se realiza un proceso en la clara que se llama, como les conté al principio, desnaturalización de proteínas. Lo que pasa acá es que se rompen los enlaces que hay dentro de las proteínas que componen al huevo. A medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que toda la estructura se va modificando con respecto a la estructura original, es decir, que ya no es la misma, cambia completamente. Podemos observarlo en las diferentes zonas del huevo. Y vamos a observar también que la yema es la última parte en modificarse estructuralmente respecto al resto del huevo. Mientras este proceso continúa, vamos a hacer la siguiente actividad. Para esta siguiente actividad, en donde vamos a observar también la desnaturalización de las proteínas, vamos entonces a tener un poquito de leche en una ollita, ¿listo? Y vinagre también. Vamos a poner a hervir la leche, pero no la vamos a dejar hervir, solamente la vamos a calentar un poquito. Acá podemos ver cómo ya está caliente, entonces lo que hacemos es apagar. ¿Listo? Y vamos a agregar un poquito de vinagre. Acá nos damos cuenta de que la leche empieza a cortarse. Cuando la leche empieza a cortarse, quiere decir que también su estructura a nivel de las proteínas está cambiando, se está transformando. Miren, acá lo podemos observar mejor. Y es debido a que la reacción del vinagre junto con la leche hace que la leche cambie su pH y por tanto las proteínas reaccionan rompiendo los enlaces que la componen, que hacen que la leche se vea como leche, y terminan rompiéndose todos los enlaces hasta que comienza a verse de esta manera la leche. Pero realmente, ¿cómo funciona a nivel estructural químico la desnaturalización de proteínas? Les voy a explicar. Entonces, lo que sucede es que cuando una proteína se encuentra en su estado natural, tiene una estructura tridimensional, es decir, en 3 dimensiones. ¿Cómo la tiene? Vamos a tomar un pedacito de plastilina y vamos a hacer una lombricita de plastilina. Listo. Después de que la tengamos hecha, lo que vamos a hacer es que simplemente la vamos a unir entre sí de esta manera,
hasta lograr una forma esférica más o menos. Mírenla acá. Asimismo, como nosotros vemos estos hilos de plastilina, se ven los hilos de proteínas unidas entre sí, lo que permite que tenga una estructura tridimensional de una forma más o menos esférica. Son los enlaces que la mantienen juntas, que son como puentes que las mantienen unidas, como si estuvieran unidas de bracitos, y las mantienen así. Esta estructura la encontramos entonces de una forma revuelta como espiral de esta manera, pero siempre unida. Fíjense que yo no levanto la mano cuando la dibujo, en forma tridimensional como esta que tenemos acá. ¿Qué pasa? Resulta que cuando nosotros desnaturalizamos la proteína, cuando sucede la desnaturalización, estas proteínas pierden su estructura tridimensional. Cuando pierden la estructura tridimensional ya no la vamos a encontrar de esta manera, sino que vamos a encontrar, vamos a hacer en este caso otro pedacito, en una dimensión de 2D. Por tanto, no vamos a tener la esfera anterior, sino que vamos a tenerla de esta manera. Y es el resultado de desnaturalizar la proteína, porque se rompen esos enlaces que la mantenían unida para que fuera esférica. Como se rompen todos estos enlaces, entonces lo que pasa es que la proteína queda suelta y queda en este sentido. ¿Qué puede afectar esto? Pueden afectar los factores como la temperatura, el pH, por ejemplo, y también la solubilidad de materiales o de las reacciones entre sí. Como por ejemplo, lo que sucedió con nuestra leche, que le aportamos temperatura cuando calentamos la leche, y también un tema de pH cuando reunimos o mezclamos el vinagre directamente con la leche. Terminó totalmente cortada, al igual que nuestro huevo también. Esto es lo que pasa exactamente con la desnaturalización de las proteínas. Esto es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado la actividad y nos vemos en una próxima ocasión.